Hola, hoy quiero discutir aquí en este video un tema de matemáticas que encontramos en algunos campos de las matemáticas discretas en probabilidad, que es el estudio de la teoría combinatoria. De manera general, la teoría combinatoria se refiere a que dado un conjunto de elementos, de cuántas formas las podemos ordenar o podemos agrupar esos elementos. Y dependiendo de las distintas ordenaciones que tengamos, nosotros vamos a tener tres casos. Vamos a tener lo que llamamos variaciones, vamos a tener lo que llamamos permutaciones y vamos a tener a lo que se llama combinaciones. Esas tres formas de ordenar o de agrupar a los elementos de un conjunto dado obedecen reglas distintas que debemos distinguir. Sin embargo, sí he visto a lo largo de muchos años que de repente para los alumnos es muy complicado o resulta confuso distinguir cuando tenemos una ordenación que se refiere a una variación, a una permutación o a una combinación. Lo que quiero hoy en este video es dedicarme a discutir a qué es a lo que llamamos dentro de la teoría combinatoria variaciones. Los demás tipos de ordenamiento, permutaciones y combinaciones los voy a discutir en un video posterior. Bien, vamos entonces a concentrarnos en el estudio de las variaciones. ¿Qué son variaciones? Vamos a comenzar por la definición. Definimos variaciones de la siguiente forma. Son los grupos que podemos formar con m elementos tomados n a n. De esa manera, con la condición de que n es menor a m. Es decir, si yo tengo un conjunto de 5 elementos, objetos, letras, números, personas, yo me puedo preguntar cuántos grupos de 4 elementos puedo formar con ellos, cuántos grupos de 3 elementos, de 2 elementos. Siempre el número de elementos que entran en cada grupo menor al número de elementos que dispongo para hacer ese ordenamiento. Esa es la definición de lo que son las variaciones. Sin embargo, esa definición es muy parecida a la definición de las combinaciones. Para poder distinguir exactamente que estamos hablando de variaciones, hay ciertos requisitos muy específicos que debemos cumplir. Y quiero aquí señalar dos requisitos básicos que cumplen las variaciones. Y esos requisitos son los siguientes. Los voy a copiar aquí por la importancia que tiene. Dos grupos con el mismo número de elementos se diferencian y aquí vienen dos condiciones que son las que quiero resaltar, que son las que nos van a asegurar que estamos hablando de una variación y no de una permutación o de una combinación. Primero, por lo menos un elemento. Es decir, si yo tengo dos grupos con 3 elementos, por ejemplo, entonces dos grupos serán distintos si por lo menos un elemento es distinto. Y segundo, puede darse que yo tenga dos grupos y que esos dos grupos tengan los mismos elementos. ¿Cómo voy entonces a saber
que esos grupos son diferentes, que es un criterio que necesito para las variaciones si tienen los mismos elementos. En ese caso, lo que va a ser importante es el orden en el cual están colocados. Entonces, dos grupos con el mismo número de elementos se diferencian en el orden en el cual aparecen los elementos. Y aquí es importante lo que he señalado. Para el caso, vamos a poner en el caso que los elementos sean los mismos. O sea, puedo tener dos grupos con los mismos elementos, pero si el orden es diferente, entonces lo voy a considerar como dos grupos distintos. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un ordenamiento que llamamos una variación? Lo vamos a saber porque vamos a tener un conjunto de m elementos y de ahí vamos a formar grupos en los cuales el número de elementos en cada grupo es menor al número de elementos disponible. Y además, esto es fundamental, dos grupos los vamos a diferenciar si cumplen con esto. Si tienen el mismo número de elementos, entonces por lo menos un elemento es distinto. O si tienen el mismo número de elementos y los elementos son los mismos, entonces por el orden en el cual aparecen. Por ejemplo, supongamos que se nos dice que disponemos de los dígitos 1, 2 y 3, de esos tres dígitos. Y se nos dice cuántos grupos o cuántos números de dos cifras podemos formar con esos tres dígitos. Bueno, es claro que podemos formar el 1 con el 2, podemos formar el 1 con el 3, podemos formar el 2 con el 1, podemos formar el 2 con el 3, podemos formar el 3 con el 1 o podemos formar el 3 con el 2. Si nosotros vemos aquí por ejemplo, en este caso, tenemos dos grupos que tienen el mismo número de elementos, pero son diferentes porque al menos hay un elemento distinto. Y si vemos aquí, por ejemplo, estos dos que están aquí, son dos grupos con el mismo número de elementos, con los mismos elementos, pero son distintos porque el orden en el cual aparecen son distintos. Entonces, eso es lo que son las variaciones. Los grupos que podemos formar con m elementos tomados n a n, siendo n menor a m. Y además cumpliendo con este requisito, con estos dos requisitos que he señalado aquí. Bien, ¿cómo representamos matemáticamente las variaciones? Las variaciones las representamos con la simbología B y vamos a tener dos índices. Un subíndice que es m y un superíndice que es n, donde m es el número de elementos que disponemos para formar todos los grupos y n es el número de elementos que entran en cada grupo. De esa manera los vamos a representar. Brevemente señalar que hay algunos libros de matemáticas donde a las variaciones también se le llaman coordinaciones o arreglos. Y hay libros donde en lugar de la B se utiliza una A por la palabra arreglos y donde se utiliza un subíndice aquí y este superíndice se pone a la izquierda. Bueno, hay que saber que es exactamente lo mismo. De hecho, la mayoría de los libros más modernos de matemáticas utilizan este nombre de variaciones y utilizan esta simbología. Ahora bien, la pregunta entonces que queda es la siguiente. Cuando tengo un conjunto de m elementos y quiero formar grupos dentro de lo que llamamos variaciones, ¿cómo vamos a calcular el número de grupos que podemos formar? Bueno, vamos a verlo aquí. De hecho, en este ejemplo nos sirve para ilustrarlo. Fíjense que aquí yo tengo tres elementos disponibles. Esa es mi m. m es igual a 3. Es el número de elementos de los cuales dispongo para formar los grupos. Y ahora yo estoy diciendo que quiero formar grupos, o sea, números de dos elementos, de dos cifras. O sea, que en este caso n es igual a 2. Ahora bien, nótese que yo puedo formar 6 grupos, 6 números distintos,
si yo dispongo de 3 dígitos y quiero formar números de 2. Es decir, que en esta notación lo que yo tengo es b de 3, 2. M vale 3, n vale 2. Y si ustedes notan, el número de grupos que he formado es igual a m por m menos 1. M vale 3 por 2 da 6. He formado exactamente 6 números. ¿Qué sucede si me pidieran decir cuántos grupos puedo formar de un solo dígito? Es claro de eso que está ahí, que con esos 3 números disponibles, yo puedo formar el 1, puedo formar el 2 y puedo formar el 3. Ya no puedo formar más grupos. O sea que el número de grupos que voy a tener está dado por la variación 3, 1 y en ese caso es igual a m, es igual a 3. No puedo formar más de 3. Esa idea de cómo se van formando el número de grupos ya me puede dar una intuición de cuál es la fórmula. Nótese que cuando tengo, por ejemplo, 3, 1 me da m, cuando tengo 3, 2 me da m por m menos 1. De manera general podemos decir que el número de grupos que puedo formar cuando tengo m elementos y entran n elementos en cada grupo va a estar dado como m por m menos 1 y así sucesivamente hasta m menos n más 1. De hecho, esa es la fórmula general que encontramos en la generalidad de los libros cuando tratamos con variaciones. Sin embargo, hay una manera que me parece mucho más simple de entender cómo se hace el cálculo. Ese cálculo que está ahí, si yo lo analizo, me doy cuenta que puedo verlo de la siguiente manera. El número de grupos que podemos formar en las variaciones, teniendo m elementos y tomados n a n, viene dado de la forma m factorial sobre m menos n factorial. De esa manera. Y me parece que es mucho más claro hacer el cálculo de esta forma. Eso es lo que son las variaciones. Los grupos que puedo formar de m elementos dados tomados n a n, siempre siendo n menor a m. Y cumpliendo con que si los grupos tienen el mismo número de elementos, se diferencian en al menos un elemento, o si tienen los mismos elementos, se diferencian en el orden en el cual ellos aparecen. Y el cálculo lo vamos a hacer de esta manera. Calculando el factorial de m entre el factorial de m menos n. Espero pues que este video te sea útil, te sea interesante si estás estudiando teoría combinatoria. Recordarte que en la teoría combinatoria hablamos de variaciones, permutaciones y combinaciones. Aquí he querido discutir solamente el caso de las variaciones y presentarte con claridad los requisitos que debemos tomar en cuenta para identificar que lo que estamos haciendo es un cálculo de variaciones y no de una permutación o de una combinación. En otro video, más adelante, voy a resolver algunos ejemplos de variaciones para que sirva de complemento a este video que está aquí. Bien, si te ha gustado el video, te invito a que le des like. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que me dejes tu comentario. Y de la misma manera te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.